que han venido a acompañar a sus alumnos del Instituto Parque Goya con una experiencia que se titula Apeliotes del Cierzo, proyecto de vanguardias. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Sabemos que es pronto, así que doblemente os damos las gracias por venir a vernos. Y nada, comenzamos a explicar nuestro proyecto, que lo primero que seguramente llame la atención es el nombre que hemos escogido para el proyecto, y yo creo que va un poco también en la onda de lo que nos proponíamos con este proyecto de vanguardias. Entonces, ¿de dónde surge? ¿Cuál es el propósito de este proyecto? Pues bueno, sobre todo era un poco como profesoras de lengua y literatura, porque las vanguardias sí que es verdad que estaban como muy relacionadas con el mundo del arte, pero nosotros le queríamos dar también la variante literaria. Entonces, queríamos dar la educación literaria, que es uno de los contenidos de la asignatura, pues desde un nuevo enfoque. ¿Por qué creemos necesario ese nuevo enfoque? Porque muchas veces nuestros alumnos ven en sus libros de texto los contenidos de literatura de una manera como muy superficial, muy teórica, algo que tienen que memorizar y reproducir mecánicamente. Entonces nosotras no compartimos esa visión de la literatura y queríamos pues eso, que la vieran desde otro punto de vista. ¿Y por qué en concreto hemos escogido los movimientos de vanguardia como para dar ese nuevo enfoque, para probar otra nueva metodología de impartir la asignatura? Pues porque nos parece que es un movimiento desde luego reivindicativo, combativo y que por tanto digamos que pega muy bien o se ajusta al perfil de nuestros alumnos, que tienen, como veis, 16 años y que ya tienen ese despertar crítico, muchas veces espíritu crítico, que desde luego queríamos conseguir que les motivara para implicarse en el proyecto. Así que vuelvo otra vez a la pregunta inicial: ¿qué es el término apeliotes? El término apeliotes surgió cuando nos planteamos este proyecto de vanguardias, y realmente es un nombre que provoca extrañeza, suena bien, nos gustaba cómo sonaba, y significa desde la mitología griega pues el dios del viento del sureste. ¿Vale? Cuando Aristóteles dijo, bueno, vamos a intentar especificar más cuáles son los vientos que tenemos en la Tierra, pues se encontró con este nombre, apeliotes, que además se identifica con el viento cruzado, y eso de cruzado también nos gustaba, ¿no? Porque las vanguardias también es un movimiento alternativo, combativo, y por lo tanto ese cruzado en nuestra ciudad, el Cierzo, pues bueno, todo ahí relacionado nos salió este nombre que sirve para ilustrar nuestro proyecto. Vale, y ahora en relación con este nombre, ¿qué es lo que planteábamos? Ha dicho ya Tania que lo que queríamos era conseguir un enfoque diferente de la literatura. Entonces queríamos que ellos fueran el motor de su propio aprendizaje y dejar de hacer la típica clase magistral. No queríamos explicar todo, queríamos que ellos investigaran. Entonces buscábamos, por un lado, que comprendieran que el arte y la cultura siempre han sido un mecanismo para hacer propaganda, tanto política como social, y por otro lado buscábamos crear en ellos una reflexión sobre un asunto actual. Queríamos llevar la literatura a la actualidad, y ya que se quejan de tantas cosas, que pensaran en un problema de nuestra sociedad de hoy en día y que dijeran, queremos combatirlo. ¿Cómo? Con un movimiento de vanguardia. Entonces el objetivo final del proyecto era que ellos idearan un movimiento de vanguardia, un movimiento que tenían que crear por grupos. Un grupo, por ejemplo, creó ese panfleto de un movimiento purismo, que llamaron plantismo, que tenía que ver con el medio ambiente, con los problemas de la actualidad del medio ambiente que están muy a la orden del día, y entonces ellos instaban a que las plantas fueran el centro de ese movimiento de vanguardia. Entonces ahí ponían, si las plantas te apasionan tanto como nosotros, debes introducirte a esta vanguardia, puedes crear grandes cosas con lo que ellos te transmiten. Ese fue uno de los ejemplos. Luego, por otro lado, ¿a quién lo enfocamos? Decidimos cuarto de la ESO por dos razones. Una es curricular, los contenidos de vanguardia están en ese curso. Otra, creemos, como decía Tania, que ya tienen un espíritu crítico un poco mayor y que además iban a conseguir transmitir los contenidos bien tanto a sus iguales como a alumnos menores del instituto. Cada grupo iba a tener un movimiento de vanguardia, con lo que no todos iban a trabajar todos. Era importante que supieran contar su movimiento a los demás. Y por otro lado decidimos colaborar con nuestras compañeras de primero de la ESO del instituto para que explicaran los movimientos de vanguardia a los alumnos de primero de la ESO, de una manera práctica y dinámica y divertida. Entonces decidimos que iban a realizar unos talleres en una sesión que iba a ser la sesión a la que íbamos a dedicar todo el proyecto, enfocado a hacer ese día, en el que la biblioteca se convirtió en el centro del instituto. Nuestras compañeras nos cedieron 3 grupos, ellos estaban organizados en 3 sesiones, iban a explicarles y a ejecutar esos talleres prácticos que luego contaremos. Y por otro lado, queríamos también que comprendieran que el arte no es solo literatura, sino que está íntimamente relacionado con las artes plásticas y la música. Entonces pedimos también colaboración a otros departamentos. Al departamento de música
les pedimos que con ellos, con los que trabajan música en cuarto de la ESO, crearan una lista de reproducción que nos sirviera para ambientar las sesiones de trabajo, y con el Departamento de Educación Plástica y Visual crearon materiales que iban a servir para decorar el espacio donde íbamos a realizar el proyecto. Entonces hicieron varios guernicas, rosas vanguardistas de los distintos movimientos, etc. ¿Dónde lo realizamos? En la biblioteca del centro. ¿Por qué? Por varias razones. Punto 1, porque evidentemente a nivel de espacio nos permitía realizar un trabajo cooperativo mejor que en el propio aula. Punto 2, para que lo percibieran de manera diferente en todos los sentidos, salir del espacio en el que hacían todas las actividades. Y el tercer punto es que este año en el instituto estamos con un proyecto, un CADOS, que se denomina Carpe Librum, del que formamos parte del grupo de trabajo, y uno de los objetivos que nos habíamos planteado era dinamizar la biblioteca del centro. No queríamos que la biblioteca fuera solo el lugar en el que iban en los recreos a estudiar, a preparar los deberes de las siguientes sesiones o coger los libros que les pedíamos de lecturas obligatorias en lengua, en francés o en inglés, sino que percibieran la biblioteca como el centro del instituto donde se realizaban actividades. Entonces, durante esas sesiones que realizamos el proyecto, la biblioteca se convirtió en el escenario de esos movimientos de vanguardia. Bueno, nos planteamos este proyecto, pues eso, para que nosotros realmente tuviéramos simplemente que plantear la actividad. Entonces, las metodologías que podríamos decir que más nos han ayudado a conseguir nuestro objetivo ha sido, por un lado, como ya he comentado, el trabajo cooperativo, que ahora os explico un poco cómo lo distribuimos en concreto, pero por otro lado, pensamos que también era interesante empezar el proyecto como una especie de aprendizaje basado en proyectos, porque como nuestro objetivo no era solamente las vanguardias del siglo XXI, sino que lo pudiéramos trasladar del siglo XX, sino que poderlo trasladar al siglo XXI, pues les planteamos, mira, teníamos el cargo. Ya llega ya. Les planteamos unas reflexiones, pues por ejemplo la primera era qué era el poder, a partir de unas viñetas, ¿no?, que les hacían ver pues, cómo se consigue ese poder. La siguiente pregunta que les planteábamos era la relación que existía entre el arte y el poder, para ir un poco enlazando. Y pusimos, por ejemplo, un fragmento de Fahrenheit para que ellos también vieran pues, la importancia que tiene, por ejemplo, en ese libro, todo lo que es la cultura escrita. Y esta era como nuestra pregunta base, ¿no? ¿Es el arte un arma poderosa? ¿Realmente el arte puede cambiar las cosas, podríamos decir? ¿Ese espíritu reivindicativo lo puede conseguir el arte? ¿Se puede cambiar la sociedad gracias al arte? Bueno, por ahí va un poco la primera jornada de reflexión y... Uy, me he equivocado. Y también les enseñamos pues, un poco el concepto aburrido que salía en su propio libro de texto, concepto que hace referencia a un conjunto de movimientos artísticos europeos de las primeras décadas del siglo XX. Y lo comparábamos con otras definiciones de los propios integrantes de vanguardias, como por ejemplo la de Gómez de la Serna, el que se atreve a ir más allá de lo inexplorado, la quiebra de lo exquisito. O sea, realmente los propios vanguardistas no veían un concepto que hace referencia a conjuntos de movimientos artísticos. Queríamos ver pues, que esas vanguardias eran algo más y que ese algo más lo captaran ellos. Entonces, esta fue la pregunta que les planteamos y la línea a seguir para que el proyecto fuera cogiendo forma. Y por otro lado, el trabajo cooperativo. Nosotras dos damos clase a todo cuarto de la ESO, es un instituto bastante grande, hay 6 niveles, por lo tanto eso nos permitía que como tenemos 3 y 3 clases, pues poder juntarnos con otros cuartos y así esas 6 clases trabajaban un movimiento de vanguardia. Entonces, dentro de cada equipo que formamos, teníamos una hoja que les pasamos a ellos, en la que por ejemplo estaba el responsable del equipo, que en el caso de estos alumnos que nos han venido a acompañar, tú eras responsable del equipo, entonces cuenta un poco qué es lo que tenías que hacer más o menos. Yo a la hora de llevar el proyecto tenía que distribuir las tareas en plan, a cada persona una persona por ejemplo tenía que grabar nuestro proyecto mientras lo realizábamos para luego hacer un montaje y enviárselo a la profesora para que nos contara para nota. Luego también teníamos que hacer actividades para que los niños entendieran más o menos la vanguardia que llevábamos. Entonces yo y otra compañera nos distribuimos esa actividad para realizarla. Luego también había gente que utilizamos una pizarra para explicar más o menos la vanguardia. Entonces había 2 personas que decoraban esa pizarra. Y también
había también personas en las que a la hora de exponer la vanguardia lo explicábamos, mientras los demás intentaban que los niños atendieran. Vale. Más o menos le ha explicado todos los roles, ¿no? Ella era realmente la dirigente, la que distribuía cada día lo que había que hacer, cada uno qué material tenía que traer en la sesión siguiente. Entonces, esta responsable de estética, que como bien ha explicado ella, se trataba de, pues bueno, como en la biblioteca distribuimos los espacios, pues cada vanguardia tenía su espacio, entonces en ese espacio ellos se encargaban de hacer todo tipo de cosas, desde infografías hasta utilizar la pizarra, hasta, bueno, cosas con cartón también hicisteis, a ver si sale en alguna foto. El animador de las masas que llamamos era el que justamente preparaba los talleres con los niños pequeños. El jefe de redacción es el que se encargaba de que todos los contenidos estuvieran bien escritos, el que al final realizará el manifiesto del siglo XXI, y lo que han explicado de los vídeos, que por ejemplo tenemos aquí a nuestras dos oficiales de los vídeos, son las community managers, que se encargaron de grabar todo el proceso, sí, de recoger todo el proceso y luego hacer un montaje en la edición. Entonces esto contar un poco cómo lo vivisteis. Pues íbamos grabando por cada grupo cómo iban realizando las tareas y cómo iban explicando nuestros compañeros las cosas, y luego también editamos. Que en la edición añadimos música vanguardista para crear así un entorno, y también pusimos efectos para que el vídeo estuviera más completo y tal. Les pedíamos dos cosas, una de dos, ya lo vamos a ver ahora. Bien podían hacer un relato de lo que habían trabajado, o bien podían ponerse un poco más innovadoras también con ese espíritu vanguardista. Entonces, bueno, tuvimos de todo, la verdad. Dividimos el proyecto en un total de 9 sesiones. La primera sesión la dedicamos básicamente a explicar ese precio que acaba de poner Tania. Lanzamos esa pregunta que es como el inicio de una BP para que pensaran, y estuvimos en clase haciendo una especie de coloquio sobre esa relación entre el arte, el poder, etc. Y en esa sesión repartimos el plan, más o menos, del trabajo, y simplemente les dejamos ahí y terminamos con un tráiler de motivación, que es otra de las razones de estos movimientos, o sea, de estos tipos de proyectos. Esto ya es nuestro. Sí. Hasta la siguiente sesión. Entonces creemos que al menos conseguimos que pensaran que iban a hacer algo distinto. Al menos eso, ¿no? Sí. Entonces, la segunda sesión ya fue la única sesión que fue más puramente teórica. Así que hicimos una clase en la que les presentamos el contexto sociohistórico de las vanguardias del siglo XX para que entendieran por qué esos movimientos. Pero no dimos información sobre los movimientos de vanguardia. Apenas nada, simplemente les dimos ese contexto para que entendieran el escenario, entendieran qué iban a trabajar. Y sí que les entregamos ese plan y un resumen de cada uno de los manifiestos de los movimientos que habíamos escogido, para que pudieran entender qué era lo que ellos tenían que hacer al final del proyecto. Tenemos que crear un manifiesto, pues bueno, yo que soy el grupo dadaísta, tengo el manifiesto dadaísta, entiendo más o menos qué tengo que hacer. Sí que trabajamos un poquito esos manifiestos, porque eran un poco difíciles de entender. Entonces, eso sí que lo vimos juntos. Y luego ya el resto del trabajo lo hicieron ellos, nosotras simplemente éramos su apoyo. Si necesitaban algo nos preguntaban, pero el trabajo de investigación fue suyo. En ese plan de trabajo les pusimos todas las partes que hemos hablado de varias de las que tenían que hacer, que era elaborar un cartel con el nombre de la vanguardia, decorar su espacio en la biblioteca, el espacio que les habíamos asignado para ejecutar esos talleres, hacer una infografía que les sirviera como apoyo visual para hacer más atractiva la explicación a los alumnos de primero de la ESO, crear un distintivo que tenían que entregar a los alumnos de primero de la ESO el día de los talleres. Ese distintivo, pues algunos grupos prepararon figuras geométricas en el cubismo con chucherías dentro, otros hicieron unas pulseras, otros hicieron pegatinas con una gallina, luego entenderéis por qué. Bueno, entonces cada uno creó unas cosas para entregar a sus compañeros. Por otro lado, tenían que preparar todos los materiales, evidentemente, del taller.
imaginar eso, cómo iban a ir vestidos, qué estética iban a llevar ese día, para estar inmersos en ese espacio de las vanguardias y crear un cuestionario. Esto del cuestionario la verdad es que hasta a nosotros nos sorprendió porque pretendíamos que hicieran un cuestionario para valorar qué habían entendido los de primero de la ESO y que luego lo rellenaran en clase con sus profesoras. Nosotras teníamos en realidad un cuestionario en papel, no hacía falta más, pero muchos de ellos decidieron crear Kahoots. ¿Por qué? Porque para ellos es más entretenido, entonces para sus compañeros entendieron que también y hicieron Kahoots para los alumnos de primero de la ESO. Los primeros más contentos, evidentemente. Y todo esto lo documentaron en estos vídeos que os han contado. Y por último, la creación del manifiesto. El manifiesto de su propio movimiento. Por otro lado, los movimientos que escogimos, ya os ha dicho Tania que eran 6. Teníamos 6 movimientos de vanguardia. El primero es el dadaísmo. Y estas son las hojas que nosotros les dimos. Tenían el plan de trabajo anterior y esta hoja, en la que les dábamos la bienvenida al proyecto, les explicábamos qué grupo eran y cuál era su movimiento de vanguardia, cuál era su labor, que era documentarse, investigar, buscar rasgos instintivos, técnicas y decorar. Y luego les explicábamos qué tenían que hacer en su taller con los alumnos de primero. En el caso del dadaísmo tenían que hacer anaglifos, que Leire, que era del grupo dadaísta, os va a explicar qué era. Vale. Los anaglifos es un poema de 4 versos y el primero es un sintagma nominal que se repite en la segunda línea. Y luego el siguiente es siempre obligatoriamente la gallina. Y entonces nosotros hicimos un juego que consistía en crear una canica y esa canica iba por un recorrido que acababa dividiéndose en 2 ramas y entonces en 2 bols teníamos sintagmas nominales diferentes. Y dependiendo de dónde caía la canica, cogían uno u otro y lo ponían después de la gallina para completar el anaglifo y que luego lo recitase. Y el que más nos gustase, el más extraño, que es de lo que se trataba, luego los apuntábamos para intentar como decorar un poco, o sea, para que luego viesen ellos cuál había sido el más raro y de qué trataba. Los anaglifos, que es algo muy raro también como el nombre Apeliotes, era en realidad unos micropoemas que realizaban los miembros de la generación del 27 en la residencia de estudiantes para entretenerse. O sea, era el divertimento de Lorca y compañía en la residencia, ¿vale? Por otro lado, el segundo movimiento era el creacionismo. Con el creacionismo lo que buscábamos era hacer pensar a los alumnos de primero. Lo que usamos fueron poemas objetos, en los cuales mezclamos objetos con letras y eso. Por ejemplo, poníamos la palabra sol y en la O dibujábamos un sol, o la palabra París y de ahí pues poníamos la Torre Eiffel. Entonces a los alumnos de primero les gustó bastante esta actividad, ya que mezclábamos objetos con palabras y fue como más ameno realizarlo. ¿Surrealismo? En el surrealismo le explicábamos a los niños de distintas maneras lo que era este concepto y también hicimos un taller que era los cadáveres exquisitos, que consistía en entregarles un papel a cada uno y cada uno escribía una frase distinta. Y la única norma era que solamente podía ver el siguiente, o sea, lo que escribía el anterior solamente lo podía ver el siguiente, y así sucesivamente. Entonces al final, cuando todos lo leían, era como una historia surrealista y extraña, ya que no podías ver lo que ponía en cada uno, solamente lo que escribía el anterior. Nos estoy explicando, ahora que esto, las fotos que van saliendo ahí, esos son los materiales que ellos crearon en todos los movimientos. En el dadaísmo, un grupo decidió que su atuendo ese día iban a ser bolsas de basura, muy dadaísta, muy al hilo de Duchamp, y que el cartel del dadaísmo iba a ser el urinario, si os fijáis, son las Ds del dadaísmo. Entonces, También, ellos crearon su espacio. También para decorar pintamos una barra de pan azul. Eso es, Como la barra de Duchamp, la recrearon ellos mismos. Y en el creacionismo, pues esos son también los... Son la bandera pirata. Es la bandera pirata con el cerebro del pensamiento Sí, que necesitaban para hacer. El surrealismo, pues Los relojes blancos. eso es, Dalí. Y el futurismo, esos fueron los materiales también que hicieron y que viene al hilo muy bien del taller. Vale, pues para el futurismo lo que intentamos hacer fue primero explicarles básicamente de qué se trataba, para que lo entendieran bien, y luego para ayudarles a entender de en qué consistía el futurismo, hicimos unas actividades en las que nosotros íbamos disfrazados con máscaras
y con una cartulina, como podéis ver en la imagen, con velcro, y los niños de primero tenían que elegir sílabas y onomatopeyas y formar oraciones y frases que carecían de sentido, que es de lo que se trataba futurismo. Que al final nos creaba un poema fónico diferente según el orden que hubieran elegido. Cubismo. Bueno, nosotros intentamos hacer con los niños un poema que, si el poema estaba basado en, por ejemplo, en una señora con un sombrero, pues dibujaban una señora con sombrero. Por ejemplo, nosotros, un grupo de primero hizo una flor con distintas flores. Y luego hicimos esos materiales, o sea, utilizamos esos materiales para hacer, por ejemplo, el cubismo y esos que son obras que caracterizan el cubismo. Y nosotros para el ultraísmo nos centramos en las greguerías, explicamos en qué consistían, que eran metáforas mezcladas con humor. Y entonces propusimos hacerles un taller que teníamos una cartulina pegada en la pizarra donde explicábamos en qué consistía el ultraísmo y dividíamos 8 greguerías, estaban partidas. Entonces tenían la primera parte de la greguería en la cartulina y nosotros les entregábamos la segunda. Y ellos tenían que decidir en qué parte iba. Una vez que ya habían colocado todas, nosotros las corregíamos y preguntábamos si habían entendido, porque las greguerías, al fin y al cabo, es una cosa bastante difícil de entender. Y entonces los primeros alumnos les cortaron bastante porque yo también estaba nerviosa a la hora de explicar. Pero bueno, al final acabaron entendiéndolo. Decían, también es curioso, que ahora no lo están diciendo, pero entendieron que cuesta repetir lo mismo varias veces. Como iban teniendo varios grupos que iban pasando, ahí nos entendieron un poco. Cuando decían, cuando lo explicas la primera vez, estás nervioso, la segunda ya estás mejor, la quinta ya te cansa. Sí. No, ya. Bueno, para preparar todos estos materiales, obviamente, pues la sesión 3 fue ya para que ellos intentaran pues, investigar, ver qué iban a necesitar. Y como ya más o menos todos los grupos tenían claro de qué iba su movimiento, en la sesión 4 hicimos una apuesta común, pues eso, un cuarto mío con un cuarto de ella, con todo que representaban todos los movimientos, y pusieron en común cada grupo lo que su vanguardia representaba. Y también para ese día más en común, no tanto de trabajo de grupo, sino de trabajo de todos, pues pusimos un fragmento, sobre todo al principio, de un perro andaluz, para que vieran un poco qué se hacía. Las últimas sesiones, porque el proyecto ya os ha contado Nuria que eran 9, las 5, las 6 y las 7 realmente fue pues de preparación, porque como veis el trabajo que tenían que hacer era bastante amplio, diverso, entonces pues bueno, consideramos que 3 sesiones era lo que necesitaban para poder llevar todo a cabo. Y llegamos a la sesión 8, en la que realmente pues, fue como el gran día festivo de todas estas jornadas de trabajo, en la que, pues, por ejemplo, veis aquí los alumnos pues, haciendo el cadáver exquisito. Y en esta sesión, pues uno de los vídeos nos permite mostraros cómo vivieron ellos el trabajo. Uno de los vídeos fue menos vanguardista y más descriptivo, que nos viene bien para esto.
antes, pues eso, tenían su Su rol rol asignado. y por lo tanto también lo pusieron en los créditos. Y el siguiente vídeo del futurismo pues va a ilustrar un poco el taller que hacía Adrián, porque hicieron un montaje más diferente. Muy diferente. Por Ahí eso, nos gusta. depende del grupo, pues unos tienden más a hacer un montaje más vanguardista como eso, que sería un poema fónico de los que hemos hablado antes, o algo, el más convencional, podríamos decir, que hicieron los otros. Bueno, la última sesión ya que dedicamos al proyecto fue pues un poco eso, la de juntarnos, valorar cómo había sido la experiencia de los talleres y sobre todo pues eso, que expusieran su manifiesto y por ejemplo el movimiento que se inventaron sobre el afabilismo, sí, pues esto eran los panfletos que repartieron para dar propaganda a su movimiento. Esto por ejemplo son los distintivos que hemos dicho que dieron a los compañeros de primero de la ESO. Y eso, leían su manifiesto, sacaban las conclusiones de lo que fue el día de los talleres y entregaban los panfletos. Esto fue como el colofón, podríamos decir, de nuestro proyecto. Así que lo que nos queda son pues, las valoraciones. Nosotras, desde luego, encantadas con el proyecto. Fue un proyecto que costó mucho ponerlo en marcha, preparar los materiales previos, porque luego lo que fueron las sesiones es que realmente nosotras disfrutábamos. Básicamente porque el trabajo no estaba hecho, eran ellos los que estaban todo el día pues, organizándose, pidiéndonos ayuda cuando lo necesitaban, pero vivimos de rentas. Entonces en ese aspecto muy bien. Yo creo que ellos aprovecharon, ahora también nos contarán su visión y por lo tanto motivadas para seguir haciendo cosas en esta línea. ¿Vosotros? Yo creo que esto nos sirvió como, o sea, a nosotros nos sirvió mucho, o sea, a ver, yo creo que se nos quedó mejor que si nos lo hubiéramos tenido que aprender de memoria y haberlo escupido en el examen, porque siempre que hacemos eso, en cuanto hacemos el examen se nos olvida. Y así de esta manera, al haber tenido que estar buscando y todo, pues es como que todo el trabajo que hemos hecho es como me da pena olvidarlo, más que, o sea, por nosotros. Y yo creo que a los niños también, o sea, también les sirvió mucho para aprender, aunque, o sea, cuando lleguen a cuarto lo tendrán más claro que nosotros, que nadie nos hizo esto. No sé. Ellos mismos tuvieron en esta última sesión, en la sesión 9, les pedimos también que hicieran una valoración del proyecto. Escribieron, hay tenéis fragmentos de lo que escribieron. En la mayoría de los casos decían lo que está diciendo Leire, que había sido para ellos más agradable. Evidentemente no es para todos. Gente que prefería hacer el examen porque suponía menos trabajo, lo que sea. Pero en la mayoría de los casos sí que prefirieron hacer este enfoque. También nos comentaron muchos grupos que quizás hubiesen preferido hacer ellos los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo los creamos nosotras porque era la segunda evaluación. Ya conocíamos a los alumnos, que sabíamos más o menos cómo colocar los roles en los equipos y queríamos también comprobar si ellos iban a asignar los roles como nosotros pensábamos que los tenían que asignar. Pero ellos, muchos, preferían hacer su propio grupo. Sí que hubo grupos en los que hubo gente que dijo que había trabajado muchísimo más que otros, esto siempre pasa en este tipo de trabajos, pero bueno, para nosotras ha sido muy positivo, creemos que para ellos también. Y otra de las cosas que, por poner pegas y que para nosotros va a ser una propuesta de mejora, es que claro, trabajaron en profundidad su movimiento y aunque sí que hubo una sesión de puesta en común, quizá el resto de movimientos se quedaron un poco más en el aire. Entonces pensamos que quizá pues, al término de cada sesión, pues las 5, las 6, las 7 que era trabajo de ellos, pues quizá sería bueno juntarnos y volver a poner en común pues, por dónde van las líneas del trabajo de cada grupo. Y con esto yo creo que...